¿Qué tal, amigas y amigos de Horla Sport? Pues ya estamos una vez más aquí para charlar con ustedes. Hoy es jueves y como lo hicimos desde principios de año, los jueves es día de recomendaciones. Y en esta ocasión no les voy a recomendar libros, sino que les voy a recomendar esto. Chéquenlo. Ahí está, y como verán, en esta ocasión no se trata de un libro, la recomendación de la semana, sino de una película, La Caída. Una cinta que habla sobre la selección nacional de clavados, el equipo olímpico mexicano que está buscando ir a los Juegos Olímpicos. Una cinta producida y actuada por Carla Souza, aquella niña bonita niña bonita y fresa que conocimos en Nosotros los Nobles, y que ahora se mete a hablar de un tema realmente ríspido, complicado y realmente muy serio en torno al deporte mexicano, en torno a la disciplina de los clavados. Se trata de una película que les recomiendo mucho, mucho en verdad, es importante que la vean, es muy interesante que la vean. Sin embargo, tengo que decirles que no es una película que vayan a disfrutar. No es una película que les vaya a dejar un gran sabor de boca o que los haga pararse de pie para aplaudir. Por el contrario, me parece que les va a gustar, pero les va a dejar un sentimiento de disgusto, de enojo, de sorprendido. Los va a sorprender por darse cuenta de situaciones a las que se enfrenta un atleta. En este caso las integrantes de la selección nacional mexicana, que son sometidas a violencia emocional, psicológica y peor aún sexual. Habla de un tema realmente bien complicado. La película está basada en hechos reales, así lo señala la propia Carla Souza, y aunque no lo dice, en realidad ha cuidado mucho esa parte, quizá para evitar posibles demandas o situaciones complicadas legales. No lo dice abiertamente, pero es evidente que está basada en el caso de Francisco Rueda, entrenador nacional, que en 2004 fue denunciado por el abuso sexual que cometía sobre una de las clavadistas, de las atletas a las que él entrenaba, Laura Sánchez, que lo cual se convirtió en un escándalo a nivel mundial. Fue uno de los primeros temas que a mí como reportero me tocó cubrir. Estuve muy cerca de ese caso, pude entrevistar a Paco, pude entrevistar a Laura, y les puedo decir que la película incluso se queda corta en cuanto a algunas situaciones que se vivían en ese momento, situaciones muy rudas, pero sin embargo la película me parece que sí presenta un panorama general de cómo se viene dando esta situación de violencia sobre las atletas, y me parece que el trato que le da a las propias atletas es muy bueno, porque no las revictimiza, pero sí expone el tema. El objetivo de Carla Souza es romper el silencio en cuanto a estos temas y decir, miren, esto ocurre no solo aquí en la vida común, ocurre en todos lados. Los atletas están expuestos a esto. ¿Y por qué Carla Souza, para ella es importante este tipo de temas? Porque en 2018 ella misma dio a conocer que había sido víctima de abuso por parte de un productor. Entonces para ella se trata de un tema sensible, un tema que quiere dar a conocer, y así lo hace. Para que se escribiera esta película, para poderla producir, el equipo de Carla, ella misma, estuvieron muy cerca de Azul Almazán, que fue otra de las atletas hostigadas por Francisco Rueda, que estuvo envuelta en este escándalo. Ella señaló que evitó a toda costa, si bien sufrió el acoso, ella evitó estar ahí, e incluso se fue a entrenar a Estados Unidos, a una universidad de Estados Unidos, pero estuvo inmiscuida. Ella es quien platica con Carla Souza y quien le da detalles de cómo se venía dando el trato y cómo Francisco Rueda aprovechaba su poder como entrenador, la influencia que tenía sobre las atletas, o que tiene sobre las atletas porque sigue en activo, es un entrenador que sigue en activo, para poder abusar emocionalmente de ellas, cómo las maltrataba emocionalmente o las maltrata emocionalmente, psicológicamente, y tomando esto como base, aprovecha después sexualmente de ellas, ¿no? No se trata de que abuse de ellas mediante la violencia, sino mediante argucias para
mentalmente, sentimentalmente, envolverlas hasta llevarlas a un ámbito en el que se convierte un personaje indispensable para la vida de ellas, para lograr sus metas. Y eso está mucho más complicado porque las va minando poco a poco, se va metiendo en ellas. Es una película bien interesante, la verdad es que sí se la recomiendo mucho porque se van a dar cuenta mucho de lo que se enfrentan las atletas en el alto rendimiento. No es un tema nuevo, ni es un tema que haya terminado, ni que sea exclusivo de las disciplinas de clavados. Por ahí hay unos chicos que hace una semana la revista Proceso sacaba el tema de que están demandando a sus entrenadores también, a su entrenador, por abuso sexual, ¿no? Gente de esgrima, de la disciplina de esgrima. Es un caso que está en estos momentos en los juzgados, porque está ahí. El año pasado, por ahí de agosto, septiembre, otra atleta, otra clavadista, denunció a uno de sus compañeros por violación. Este clavadista la violó. Lo increíble de este caso es que este clavadista era parte del equipo de Paco Rueda en algún momento, lo cual nos dice que las costumbres del entrenador pueden ser heredadas a sus propios atletas. Bien complicado en aquel momento el tema entre Paco y Laura, le dio la vuelta al mundo. Paco era en ese momento también entrenador nacional. Al ser entrenador nacional tenía a su cargo también a Paola Espinosa y a Rommel Pacheco, dos clavadistas que hicieron historia y lograron medallas olímpicas. Ellos dos decidieron en 2005 separarse de él por este escándalo y se fueron a entrenar con la entrenadora china Ma Jin. Y entonces a partir de ahí cambió, pero el escándalo la siguió. Paco incluso llegó a casarse con Laura y años después, en Londres 2012, Laura logró una medalla de bronce, si no mal recuerdo, entrenada por Paco. Entonces es toda una historia en la cual Paco sí logró una penetración con ella hasta convertirla en su esposa, ¿no? Les decía que se casaron en 2005. Pero algunas otras atletas que fueron hostigadas también, como Azul Almazán, decidieron salirse de ese grupo y evitar al entrenador. Hoy Paco es entrenador en otros lugares, está todavía suspendido por sobre de ahí algunas cuestiones, pero sigue ejerciendo como entrenador, sigue ejerciendo. Alguna vez, si no mal recuerdo, se fue a ocultar al CODE Jalisco y después se fue a otros países, pero sigue ejerciendo, ¿no? Pero lamentablemente ahí está la huella. Esta película retrata lo que ocurrió ahí, sin señalarlo. A mí me parece que ese es el tema, más al enterarme de que es Azul Almazán quien le da los datos, es el tema, es este el caso que está siendo retratado ahí. No lo dice, en la película no se habla, no se dan los nombres, justamente yo creo que para evitar algún tipo posterior de represalia. Sin embargo, sí se dice puntualmente de qué se trata, sobre qué va, ¿no? El abuso de algunas sustancias, el abuso de algunas actitudes, cómo esta situación que pasa con el entrenador termina degenerando la conciencia de las propias atletas y demás. Ahí está. Pues véala, es la recomendación de esta semana, La Caída, película producida y actuada por Carla Souza. Realmente una actuación muy buena de Carla, me parece que es una muy buena actuación de ella. Y la película sí nos engancha, desde que la empiezas a ver sí te engancha. No nos va a gustar, no nos va a dejar un gran sabor de boca, por el contrario, pero nos va a gustar porque nos va a abrir un poco el panorama, o mucho el panorama de lo que podemos, lo que ocurre con las atletas en México. Ahí está la recomendación de esta semana, se las dejo. La película pueden ver en Amazon Prime, es una película que está recientemente en la plataforma, así que tiene pocas semanas de exhibición, la pueden ver en este momento, ahí está al alcance, entonces véanla. Si les gusta la recomendación, denle like al video, compártanlo para que más gente se entere del tema y sobre todo opinen. Me parece que, como dice Carla Souza, es un tema que no hay que dejar en el silencio, hay que hacerlo visible para que cada vez se hable más de él y que con esto buscar que desaparezca. Un tema, créanme, al que se enfrentan muchas atletas en muchas disciplinas, no solo en México sino en el mundo, pero es algo que debemos evitar. Nadie debe ser acosado ni emocional, ni psicológica y mucho menos sexualmente, en ninguna actividad, no solo en el deporte, en ninguna actividad, y son situaciones que se siguen presentando en nuestra sociedad. Así que hay que ver esta película para poder después hablar sobre el tema, visibilizarlo y levantar la mano para protestar y que se termine con este tipo de abusos.
Ahí se los dejo. Opinen. Nos vemos la próxima semana.